Hay una forma de destruir un pueblo que no necesita bombas ni terremotos. No necesita inundaciones ni sequías ni que se acabe el mineral. Solo necesita miedo. El miedo correcto, en el momento correcto, sostenido el tiempo suficiente para que las familias hagan el cálculo que ninguna familia debería tener que hacer. Quedarse y arriesgarlo todo, o irse y perderlo todo de otra manera. En las últimas 3 décadas, decenas de pueblos de México hicieron ese cálculo. Agarraron lo que cupiera en una camioneta, cerraron las puertas de casas que sus abuelos construyeron, y se fueron. No porque la tierra no diera. No porque no hubiera trabajo. Se fueron porque alguien llegó a decirles que ya no eran bienvenidos en su propio pueblo. Estos son los 13 pueblos de México que el narco vació. No son estadísticas. Son comunidades con nombre, con historia, con gente que todavía recuerda cómo era su vida antes de que alguien decidiera quitársela. Top 1. Palmarito Tochapan, Puebla. El pueblo que resistió hasta que no pudo más. Palmarito Tochapan es un municipio de la Sierra Norte de Puebla que durante años fue escenario de una disputa entre grupos del crimen organizado por el control del llamado huachicol, el robo de combustible de los ductos de Pemex que atraviesan esa región. Los habitantes del pueblo vivieron durante meses con la presencia de grupos armados que controlaban las calles, que cobraban derecho de piso a los comerciantes y que convirtieron la vida cotidiana en una negociación permanente con el peligro. El ejército llegó en 2018 en un operativo que dejó varios muertos y que generó más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió esa noche en las calles del pueblo. Lo que quedó de Palmarito después del operativo y de los meses de conflicto que lo rodearon fue una comunidad traumatizada y parcialmente vaciada, con familias que habían salido durante las peores semanas y que no todas regresaron cuando la situación se calmó relativamente. El huachicol en esa región no desapareció con el operativo. Se reorganizó, se redistribuyó y siguió siendo la razón por la que grupos armados consideran estratégico ese territorio. Palmarito Tochapan no salió en los libros de texto. Salió en los partes militares y en los reportes de organizaciones de derechos humanos que intentaron entender lo que pasó. Y todavía no hay una respuesta completa. Top 2. Apatzingán y los pueblos de Tierra Caliente, Michoacán. La región que inventó las autodefensas porque no le quedó otra tierra caliente es el nombre de una región michoacana que en el imaginario nacional se convirtió en sinónimo de una crisis de seguridad que el gobierno federal tardó años en reconocer con la gravedad que merecía. Los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y decenas de comunidades menores de esa región vivieron entre 2010 y 2013 bajo un control territorial de la familia michoacana y posteriormente de los caballeros templarios que iba mucho más allá del narcotráfico. Los grupos criminales cobraban derecho de piso a agricultores, ganaderos, comerciantes y limeros, controlaban los precios de compra de los productos agrícolas y ejercían una justicia paralela que los ciudadanos no podían rechazar sin consecuencias letales. Fue de ese contexto de donde surgieron en 2013 las autodefensas de Michoacán. Grupos de civiles armados que decidieron que si el Estado no podía o no quería protegerlos, ellos se protegerían solos. El movimiento de autodefensas que comenzó en Tepalcatepec se extendió rápidamente por Tierra Caliente y por la costa michoacana, generando uno de los fenómenos políticos más complejos y más debatidos del México reciente. Decenas de comunidades que el crimen organizado había vaciado o controlado completamente recuperaron temporalmente su autonomía. Pero la historia de las autodefensas michoacanas no tiene un final limpio. Algunas fueron cooptadas, otras criminalizadas y otras simplemente disueltas cuando el gobierno federal decidió que el problema político que representaban era mayor que el problema de seguridad que habían resuelto. Top 3. Villa Ahumada, Chihuahua. El pueblo que el narco vació en meses y el gobierno tardó años en reconocer Villa Ahumada fue hasta 2008 un municipio funcional en el corredor entre Chihuahua y Ciudad Juárez, con una vida cotidiana modesta pero real. Tenía escuelas con alumnos, negocios con clientes y familias con historia en el lugar. Ese año, la guerra entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control de esa plaza convirtió a Villa Ahumada en uno de los escenarios más violentos del norte de México. Los ataques armados,
Las ejecuciones en lugares públicos y las amenazas sistemáticas contra los habitantes que se negaban a colaborar o a irse generaron un desplazamiento masivo que en cuestión de meses convirtió al municipio en uno de los casos más documentados de vaciamiento forzado de un pueblo en la historia reciente del país. Lo que quedó de Villa Ahumada es una imagen que los periodistas que la visitaron en los años posteriores describieron de manera consistente. Casas con muebles adentro, negocios con letreros todavía colgados, una infraestructura que se oxidaba no por el tiempo sino por la ausencia. Algunos habitantes regresaron cuando la intensidad de la violencia bajó, pero en números que nunca volvieron a los niveles anteriores y con una desconfianza hacia el Estado que los había dejado solos que ningún programa gubernamental ha sabido transformar en algo diferente. Villa Ahumada es el caso que más se cita cuando se habla de pueblos vaciados por el narco, y sin embargo la discusión sobre cómo evitar que vuelva a pasar nunca llega a ninguna conclusión útil. Top 4, Ostula, Michoacán. La comunidad nahua que defendió su playa y pagó el precio más alto. Ostula es una comunidad indígena nahua de la costa michoacana que en 2009 tomó una decisión que pocas comunidades en México habían tenido el valor de tomar. Recuperar por sus propios medios las tierras comunales que grupos de colonos vinculados al crimen organizado le habían estado despojando de manera progresiva. Los comuneros de Ostula desalojaron a esos grupos, establecieron una guardia comunitaria y declararon su territorio bajo control autónomo de la Asamblea Comunal. Lo que siguió fue uno de los periodos más violentos que una comunidad indígena mexicana ha vivido en tiempos recientes. En los años posteriores a esa recuperación territorial, más de 30 comuneros de Ostula fueron asesinados o desaparecidos, incluyendo varios de los líderes más visibles del movimiento. La historia de Ostula es la historia de lo que le pasa a las comunidades que deciden defender lo que les pertenece en un contexto donde el Estado no puede o no quiere garantizar esa defensa. Sus comuneros murieron no por involucrarse en el crimen sino por oponérsele, y esa distinción que parece obvia se pierde con frecuencia en las narrativas oficiales que equiparan la violencia de los perpetradores con la resistencia de las víctimas. Ostula no fue vaciada completamente. Resistió con un costo humano que ninguna comunidad debería tener que pagar. Pero ese costo dejó una herida que la comunidad carga hasta hoy, y que el Estado mexicano nunca reconoció con la honestidad que requería. Top 5, Cherán, Michoacán. El pueblo purépecha que corrió a los talamontes y al narco el mismo día. Cherán es quizás el caso más conocido y más estudiado de resistencia comunitaria contra el crimen organizado en México, y también uno de los más malentendidos por quienes lo conocen solo a través de los titulares. En 2011, las mujeres de Cherán iniciaron un levantamiento que en cuestión de horas se convirtió en la expulsión de los grupos de talamontes que con protección del crimen organizado habían estado devastando los bosques comunales del municipio durante años. Los comuneros de Cherán quemaron las casetas de los talamontes, tomaron el control de las entradas al pueblo y establecieron un sistema de seguridad propio que en los meses siguientes se consolidó en un gobierno autónomo basado en los usos y costumbres purépechas. Lo que Cherán logró después de ese levantamiento es uno de los experimentos de autonomía indígena más exitosos y más incómodos para el Estado mexicano de los últimos años. El municipio expulsó a los partidos políticos de su proceso de gobierno, estableció su propio sistema de justicia comunitaria, redujo la violencia a niveles que sus municipios vecinos nunca alcanzaron con policías y ejército, y recuperó miles de hectáreas de bosque que los talamontes habían arrasado. El gobierno de Michoacán y el federal reconocieron esa autonomía después de un proceso legal largo y difícil, lo cual convirtió a Cherán en referencia obligada en cualquier discusión sobre los derechos de autogobierno de las comunidades indígenas. No fue vaciado. Fue el que corrió a los que vaciaban. Y esa diferencia lo convierte en el caso más esperanzador de esta lista. Top 6, Allende, Coahuila. El pueblo que los Zetas borraron del mapa en un fin de semana. Lo que ocurrió en Allende, Coahuila en marzo de 2011 es uno de los episodios de violencia masiva más documentados y al mismo tiempo más silenciados de la historia reciente de México. Después de que 2 informantes del cártel de los Zetas fueron identificados por agencias de seguridad de Estados Unidos y esa información llegó al grupo criminal, los Zetas desataron una masacre en Allende y en varios municipios vecinos que duró días y que destruyó no solo vidas sino estructuras físicas. Casas que fueron incendiadas con gente adentro, ranchos que fueron arrasados,
Familias enteras que desaparecieron sin dejar rastro en un operativo de represalia que los investigadores posteriores describieron como uno de los peores crímenes de lesa humanidad documentados en México en el siglo XXI. El número oficial de muertos en Allende fue absurdamente bajo comparado con lo que los testimonios de sobrevivientes y los investigadores independientes documentaron. Las familias que pudieron huir lo hicieron hacia Piedras Negras y hacia el otro lado de la frontera, y muchas nunca regresaron. Las casas destruidas en el centro de Allende permanecieron como escombros durante años, en un silencio institucional que fue la respuesta del Estado mexicano a una masacre que nadie quería reconocer completamente. El caso de Allende llegó eventualmente a los medios internacionales y generó investigaciones periodísticas que documentaron con detalle lo que las autoridades mexicanas habían preferido no detallar. El pueblo sobrevivió físicamente. La confianza de sus habitantes en el Estado no.